El 87% de la basura termina en tiraderos a cielo abierto y solo el 13% en rellenos sanitarios. Desde el año 2002, sí, hace 15 años, la Secretaría de Medio Ambiente implementó un programa en todo el país para la separación de basura en desechos orgánicos, pero solo el 11% de la basura recolectada en México es dividida con las consecuencias imaginables en términos de contaminación y enfermedades. Desde el sábado pasado, en la Ciudad de México, se dio un paso en este sentido al establecer su programa Basura Cero, con la nueva norma ambiental NDADF-024, que decreta los criterios de la separación y recolección de residuos sólidos. Esta mañana, aquí, especialistas y recicladores nos hablarán de lo que sucede en Puebla y por qué no hemos dado el paso para dividir y reciclar nuestros desechos sólidos. ¿Usted lo hace? ¿Sirve de algo? La basura es ya un problema en Puebla. De él hablaremos esta mañana. Bueno, la idea de hoy es platicar sobre el tema, ¿se acuerdan que platicamos el otro día del asunto de la basura? Que está pendiente y ahora, bueno, se están tomando ya acciones muy concretas, ¿no? La Ciudad de México, me parece que, bueno, vamos a ver cómo funciona. Ya empezaron ellos desde el sábado a dividir, entonces, y no vemos en Puebla ninguna acción en ese sentido. Consulta términos y condiciones en servicio.vero.com.mx. Creo que vale la pena, porque además es un tema también de salud pública y con todas las consecuencias que tiene. Esa es la intención, y qué mejor que hablar con especialistas, o gente que conoce el tema. También estuvo con usted. Somos amigos, colegas. Fue maestro también en algún. Inscríbete hoy mismo. Secade, tu mejor opción. Sistema Estatal DIF. Bueno, es que un buen rato yo está colaborando. Sembrando. Seguimos en Podcast con Fernando Alberto Crisanto. Reporte Vial. Muy buenos días, Fernando Vittorio. Comento que hay que tener mucha precaución en la autopista de Veracruz, pues a la altura del estadio hay tremendos baches que causan al menos 10 autos ponchados. En dirección a la capital del país hay flujo vehicular lento desde San Jerónimo Caleras y recuerdo que no circulan los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8. En el periférico hay circulación fluida entre Cuautlancingo y el Boulevard Forjadores. Mi reporte, muy buenos días. Yo me imagino que hay datos que están cambiando, pero se habla de que estamos generando casi 1 kilo de basura. Presenta Controversia. Son las 7 de la mañana con 16 minutos, 7 de la mañana con 16 minutos, y quizás usted no lo sepa, pero los mexicanos estamos produciendo un promedio de basura, casi 1 kilo diario de basura. Habrá gente que produce más que otra, pero la verdad es que es una cantidad importante. Y el asunto es, ¿dónde se deposita? ¿Qué es lo que se hace con la basura? Es un tema que no es nuevo, es una preocupación. Desde el 2002 la Secretaría de Medio Ambiente se había establecido una serie de medidas, se había propuesto el reciclaje. Han pasado 15 años y por lo menos en Puebla no sucedió nada. Pero el sábado pasado, en la Ciudad de México, el día 8, entró una nueva norma ambiental que precisamente pretende empezar a hacer una práctica sin multar, pero sí una práctica de dividir, e incluso cambian el sistema de recolección de basura en la capital de la República. Por el tamaño, por la dimensión, por las implicaciones, esto puede tener repercusiones. Y hoy hablamos precisamente con especialistas del caso de Puebla, porque Puebla es una zona metropolitana importante, es una zona metropolitana que produce mucha basura y que empezamos a tener problemas con nuestros residuos. Y hoy, para hablarnos del asunto, especialistas. El maestro Raciel Flores Quijano, catedrático de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Maestro, muchísimas gracias por estar esta mañana y por aceptar Muy buenos la invitación. días. Muy buenos días. Y también está el ingeniero Juan Luis Bolaños. Él es profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla y también es ingeniero ambiental. Conoce del tema, trabaja y ha trabajado en muchos años con este asunto directamente. Juan Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Fernando, buenos días. Gracias por la invitación. Maestro Raciel, ¿qué tan grave es el problema de la basura en Puebla? ¿Y por qué no lo atacamos? ¿Por qué
verdaderamente solamente cuando hacen crisis los problemas, volteamos a verlos si podemos prevenir que lleguen a esa situación. Muchas gracias por la invitación. Evidentemente es un problema delicado y a raíz de 1993 hubo un cambio radical tanto en la forma de recolección como en la forma de disposición final. Hasta ese año tirábamos o depositábamos la basura en cualquier barranca, autorizada incluso por el municipio, pero cuando el municipio de Puebla se declara incompetente desde el punto de vista técnico y económico, concesiona el servicio a 2 empresas recolectoras y a una tercera que opera el relleno sanitario de Chiltepec. Si no estamos mal para ubicarnos, esto fue en la década de los 90 del siglo pasado. En 1993-94. Fue con Manuel Bartlett y era presidente municipal Rafael Cañedo. Exactamente. ¿No? Digo, fue cuando Chiltepec se utilizó el relleno. Tuvo sus problemas para arrancar. Para arrancar no había, sí, claro, la gente no quería. Exactamente. Y se les prometieron muchas cosas, no sé si hayan cumplido, pero ahí está el relleno. Así es. Y un relleno de cual se cuestiona mucho que su vida útil ya ha sido rebasada. Pero es interesante porque a partir de esa fecha se propuso un cambio radical en la forma de la gestión de los residuos, cosa que fue bien vista por la ciudadanía. Cambió de manera espectacular. Para empezar, tuvimos un dato muy interesante porque estábamos hablando de cerca de 700, 800 gramos por habitante por día de residuos sólidos urbanos que se generaban. Era un dato muy preciso. Y a lo mejor estamos arrancando con cerca de 1000 toneladas diarias, es una cantidad bastante grande. Actualmente estamos por ahí de 1800 toneladas diarias que se están depositando en este sitio. ¿Cuál es lo delicado? Que seguimos pensando en depositar los residuos en un sitio. Seguimos pensando en enterrarlos. Y después de estos 20 años, prácticamente 23 años, no hemos cambiado nuestra mentalidad. En una gestión municipal anterior, se dejó planteado una propuesta técnica muy interesante de pirólisis, reducir el volumen de residuos y al mismo tiempo generar electricidad. Era un paso abismal y valdría la pena considerarlo nuevamente. Experiencias tenemos en México, en la ciudad de Monterrey ya se está haciendo este tipo de proceso, o se está aplicando este tipo de tecnología. ¿Por qué no lo hemos hecho acá? Entonces, no hemos cambiado nuestra mentalidad en 23 años en la ciudad de Puebla. Yo creo que ya es tiempo como para poder dar otro sacudón y de alguna manera pues ver estas tecnologías que están a la mano. Juan Luis Bolaños, en el asunto estamos viendo, nos dice el maestro Raciel y tiene toda la razón, otras ciudades están haciendo cambios, están actuando de una forma de atender un problema que siempre será un problema, de atenderlo buscando soluciones nuevas, eficientes, que generen como esta electricidad que se lleva a cabo en Monterrey. En la Ciudad de México ahora estamos viendo que ya se van a dividir los residuos, que ya determinados días van a pasar para que la gente entregue unos días los desechos que no son reciclables y por otros días va a pasar por los desechos reciclables. En fin, son asuntos que me parece que vale la pena. ¿Por qué pensar? ¿Por qué en Puebla no hacemos nada por cambiar? Y mantenemos ese nivel de, pues todo sucede, ¿no? Yo salgo y tiro mi basura y ahí se acabó. Pero el problema no se termina con eso, ¿no? Una de las cosas que de repente ha pasado y ha habido esfuerzos a lo largo de las administraciones, las últimas administraciones públicas del municipio, son los programas de recolección selectiva. Sin embargo, una de las cosas que sucedieron fue que cuando empezaron a hacerlo de manera el servicio, el concesionario de recolección, la gente primero se quejaba de que el camión revolvía todo una vez que ya habíamos separado, que es como el trauma de todo el mundo, ¿no? Ya lo separé, llegó el camión y como no había esquemas... Y eso sucede, ¿no? Y eso actualmente sucede. Después evolucionó al tema de que hubiera una recolección selectiva. Cuando empieza en algunas colonias de cierto nivel socioeconómico, donde los residuos ya son de mayor valor, entonces lo que pasaba es que los días que iba a pasar el servicio de recolección municipal a recoger estos residuos separados, la sorpresa es que ya no había esos materiales. ¿Por qué? Porque pasaban las personas que anteriormente conocíamos como pepenadores, ya se los sacaban separado, y entonces ahora los conocemos como recolectores voluntarios, y entonces pues colapsó el sistema
porque ya no era rentable pasar a recolectar algo que pues ya casi no había, porque alguien ya nos había, como dicen los mexicanos, ya nos había madrugado. Con este aprendizaje, lo que evolucionó el sistema fue a cómo pasar de que la pepena sea un proceso ilegal a un proceso legal, y entonces les cambia la figura a recolectores voluntarios, que fue un programa que en las 2 últimas administraciones municipales la verdad es que funcionó y creció bastante bien, porque en lugar de pelearte con el pepenador, que al final es el recolector, que es una persona que tiene conocimiento de los materiales, sabe cuál es su valor y sabe dónde se incorporan las cadenas de comercialización y aprovechamiento. Entonces lo que hicieron fue regularizarlos, los dividieron en la ciudad y entonces las personas sacaban sus residuos, o actualmente todavía sacan sus residuos. Lo vemos muy claro en el centro histórico de la ciudad. En la noche, pues ellos van y empiezan a recuperar mucho. La pepena, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero ya hablamos de un modelo de recolección un poquito más organizado, más ordenado, que de hecho anteriormente era un programa municipal, hoy es una asociación civil, que se llama El Piso No. Entonces, este esquema está funcionando, sin embargo no han logrado articularse la política pública del ayuntamiento con este esquema, con el sector privado. Pero existe. El tema es que no han logrado articularse como gobierno y sociedad. Si nosotros lográramos tener una buena articulación, una buena relación con estas personas, las empresas que se dedican a la compra de los materiales y el gobierno con el servicio de recolección, podríamos aumentar la valorización de residuos. Nada más que aquí hay un elemento. El concesionario municipal de recolección y el de disposición cobran por tonelada de residuos que entra tanto al camión como al relleno sanitario. Si se pierde una cantidad de materiales que llegan, entonces si nosotros, supongamos, separamos para reciclar más, va a llegar al concesionario de recolección y el de disposición menos cantidad. Al llegar menos cantidad, ya no es negocio. Y al no ser negocio, el problema aquí es que va el municipio a decir, oye, las empresas van a decir, oye, me cuesta más, te voy a cobrar más, y el municipio, ¿quién va a voltear a cobrarle más? Al ciudadano. Bueno, ahí está un tema, digamos, práctico de lo que está sucediendo y de lo que sin duda nos debe preocupar. Pero le agradezco mucho a Armando Fernández, presidente del Instituto Nacional de Recicladores, que esta mañana nos tome la llamada para platicar del tema del reciclaje. Armando, ¿cómo estás? Muy buenos días y muchísimas gracias por platicar con nosotros. Buenos días, mira, mi nombre es Armando Hernández. Armando Hernández. Soy presidente del Instituto Nacional de Recicladores, Asociación Civil. Aquí a tus órdenes, Fernando, con todo gusto. Oye, Armando, el tema del reciclaje de los desechos, ¿cómo está funcionando y cómo está operando ustedes que tienen un instituto nacional? Bueno, mira, la problemática que presenta ahorita lo que es el reciclaje a nivel nacional está fuera de lo que estamos tratando aquí. Lo más importante es la base fiscal, que no está muy bien hecha para lo que es el reciclaje. Tenemos algunas ambigüedades, aunque tuvimos facilidades a partir del 2014. Tenemos algunas ambigüedades y en eso es en lo que nos está a nosotros, dirigiendo toda nuestra atención para que esos problemas fiscales se subsanen a través de reformas, a través de cambios de ley que estamos ya trabajando en conjunto con la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eso es parte de lo importante, de cómo está el reciclaje. La verdadera problemática del reciclaje es la falta en la compra de primera mano de un documento que sea acorde con la realidad, porque hay una facilidad que no sufraga en nada lo que tenemos abajo en la compra de primera mano, que es lo más importante. Si abajo en la compra de primera mano no existe toda una legalidad y formalidad, hacia arriba toda la cadena del reciclaje tiene problemas fiscales que son muy importantes para el desarrollo de toda la actividad del reciclaje. Oye, cuéntanos, entonces, el tema es que lo impulsamos, hablamos mucho de él, pero legalmente no tiene bases sólidas como para que se desarrolle todo este proceso. Mira, las bases sólidas, te repito, aunque existen, hay ambigüedad en ellas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cuestiones en las cuales no están en equilibrio en el hecho de las retenciones. Las personas físicas pueden
tienen la obligación de enterar, las personas morales tienen la obligación de retener. Ahí hay un desequilibrio muy grande porque no hay abajo en la compra, en la comercialización, ¿cómo te voy a decir? Una facilidad para que se haga de forma directa con la ley. Sí. Esto nos trae como consecuencia que las personas que están obligadas a pagar, a enterar ese impuesto retenido, o sea, pueden hacer otro tipo de cuestiones fuera de la ley y hace que todo esté en desequilibrio. Estamos en eso. Luego platicamos sobre el tema. Yo creo que el tema más importante aquí, estábamos hablando de la norma que a partir del día 8 de julio entró en vigor, ya que salió publicada el 8 de julio del 2015. Oye, y en este sentido, ¿cómo esperan ustedes que funcione la norma allá en la Ciudad de México? Mira, como es impositiva y estamos hablando de ya obligación, se tiene que hacer, y yo la veo muy bien en lo personal, quiero decirlo, en lo personal lo veo muy bien. Hay puntos que no estamos de acuerdo, por supuesto, como la falta de difusión para darla a conocer plenamente. Yo creo que aquí le hago un llamado a la maestra Tania Müller para que haya un poquito más de difusión al respecto, porque, por ejemplo, dice el asambleísta Javier López Adame, en la iniciativa que presentó, dice que quieren que las personas que andan comprando en el periconeo tengan allí una regulación, cuando ya existe esa regulación, pero las sanciones de las que habla y a las que someten a uno al miedo son las sanciones que van de 3 a 4 años de prisión, pueden ir desde 3 a 4 años de prisión, cuando en realidad la normatividad que existe para todo esto pues tiene un sinnúmero de requisitos de regulación. Inclusive otro nuevo que apenas entró el año pasado es el del RAMIR, que es el registro y autorización de establecimientos mercantiles y de servicios para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que operen y transiten en la Ciudad de México. Oye, finalmente este último pues ya tiene ahí regulado supuestamente a todos los establecimientos y a los que están en tránsito con los mismos, o sea, no nada más a los establecimientos, sino a los vehículos que están transportando este tipo de materiales o este tipo de residuos sólidos urbanos. Bien, oye, nada más, por último te pregunto, Armando, ¿la gente está deseosa de participar? ¿Hay voluntad? Sí, hay mucha voluntad, definitivamente. Lo que no se ha podido lograr en las escuelas se está logrando con esta nueva norma. La verdad es de que sí, es muy importante, súper importante la separación de la basura. Eso es lo más notable de esta ley. O sea, que aunque esté impositiva, pues nos obliga a que cooperemos. Estamos hablando de que somos aproximadamente 20 millones de habitantes en el área metropolitana de la Ciudad de México y generando mínimo 1 kilo de basura promedio. Estamos hablando de 20,000 toneladas diarias, que si le damos un cauce adecuado tenemos además de un muchísimo mejor ambiente. Tenemos también mucha facilidad para que en la comercialización de los productos susceptibles a reciclar pues haya esa valorización y tengamos dividendos económicos. Pues Armando Hernández, presidente del Instituto Nacional de Recicladores de México, muchísimas gracias por estos minutos. Fernando, que estés muy bien, saludos a todo tu auditorio, que estés bien. Muy buenos días. La nueva GLA 2018, Mercedes-Benz, lo mejor o nada, te da la hora, 7:32. Canal de YouTube Oro. Bueno, ya tenemos una visión de ellos. Tienen muchas normas, ¿no? Ellos norman precisamente a sus pepenas, su distribución, los vehículos. El proceso de construcción está normado, hay una norma para el compostaje. Aquí, por ejemplo, en Puebla, no hemos apostado al tema de aprovechar los residuos orgánicos porque quieren que el concesionario del relleno lo haga. Cuando ya hay empresas, cuando ya hay personas en Puebla que lo están haciendo, lo único que tiene que hacer el camión del municipio es, en lugar de irse hacia el relleno, despedirse hacia donde está la empresa y que las centrales también apoyen estos negocios. Si abrimos un poco el mercado mexicano, ¿qué estamos haciendo con la empresa?
más. crearon las condiciones para abrir el mercado, entonces la gente va a buscar. Los Dreamers llegaron a Estados Le pasó a la Unidos con sus empresa de familias reciclaje de en busca escombros. de nuevas Se abrió la empresa de reciclaje de escombros, que era Su todo el destino. escombro de la ciudad llegaba ahí, En la el empresa lo Senado separaba aprobamos la y entonces reforma empezó a hacer general base de para educación caminos, grava, en arena, apoyo a adoquín, estos Dreamers, blocks para que construcción, continúen su formación hizo y asfalto nuevo del desarrollen asfalto de sus desecho. capacidades. ¿Qué es lo que necesitaba sobrevivir? Senado de Que la la gente República, comprara los materiales legislando reciclados. comisión de ¿Qué dijo el constructor? Sexagésima Le servirá. tercera legislatura. Y como no había un esquema normativo que obligara a que un Cuando porcentaje de las nuestros hijos ya no pueden tuviera jugar, material algo reciclado, grave está pues pasando. no se En mantuvo esta el mercado temporada no hay y hoy viento, ese no modelo hay de lluvia. reciclaje Los que empezó en contaminantes que 2011 dañan nuestra pues salud está no se prácticamente dispersan. desapareciendo Todos nosotros ¿Por los qué? Porque es producimos. más el material Tenemos que que se dispone contaminar en menos. tierra que se puede aprovechar. No se crean las condiciones de mercado. Apaga Y luces hay y que crear aparatos que esas no estés condiciones de usando. mercado. Le conviene al concesionario, le conviene a Resa, Infórmate y le conviene al participa. ciudadano, le conviene a la ciudadanía, porque hay economía y hay empleo. Habrá Semarnat. que revisar también bajo qué condiciones Aprovecha esta están temporada de comprando descuentos todas de hasta el estas empresas, porque 35% cobran o hasta 12 porque meses sin intereses. Ellos agarran de todo. quitamos eso. Lavar sus prendas no tiene que ser un sacrificio. Conozca nuestra nueva sucursal, La Ahora, el tema de la postura de la 2202, frente al Hospital San Alejandro. Aproveche por apertura un 50% de descuento en todas las máquinas y lavandería de autoservicio. Válido hasta el 30 de septiembre. Lavotronic. Su satisfacción es nuestro compromiso. Esta es la Las norma del escuelas más vulnerables Esta es la necesitan norma del inversión. Estado de Con el México. programa Ya de existía Escuelas antes al de esta. 100 ya lo estamos haciendo Pero como esta no nunca se articula antes, con para esta, que son 33,000 escuelas que no Y el contaban DF con los con el Estado recursos de México básicos está ahora pegado. los están tienen. separados por La una reforma cuadra, tributaria ¿no? es ya una Entonces, realidad. en una cuadra vas a ver Ingresa este esquema www.gov.mx, donde el municipio del Estado de México recolecta de una forma y aquí el Lo bueno DF cuenta de y otra. cuenta O sea, mucho. si hay una Secretaría de que Educación organiza Pública, toda la Gobierno zona de la metropolitana. República. ¿Cuántos estados Este de la programa es República? público ajeno a Porque cualquier no partido estandarizado. político. Queda Llega prohibido a el este uso para nivel. fines distintos a los Como lo establecidos en el establecimos con las programa. normas de control de contaminación del aire. Morelos tiene una norma también, en Jalisco tiene otra norma, en Puebla no hay norma, pero hay un subprograma en el programa estatal de prevención y gestión de residuos que nadie ha hecho caso, ¿no? Entonces, o sea, los medios hay, Las mejores solamente promociones solo en que logre, como decía el maestro, la articulación de la política pública con Radio sus instrumentos. 949. Ahí Con estamos. Roberto Cruzando. Regresamos. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Maestro Raciel, el tema de la normatividad, el tema de la voluntad política para llevarla a cabo, la participación de la sociedad, ¿en dónde nos quedamos para el tema de del tratamiento de los desechos sólidos en zonas metropolitanas importantes como Puebla? Porque además Puebla tiene el problema, la capital, pero también lo tienen Cholulas y demás con su relleno que no opera. Tehuacán también lo enfrenta, otros municipios, ¿no? Que se pretendía que hicieran rellenos comunes, intermunicipales, Sí. no ha operado. ¿Qué está sucediendo? Evidentemente aquí falta articular toda esta vasta normatividad que tenemos en materia de residuos peligrosos, sólidos urbanos o de manejo especial. Y ha habido grandes esfuerzos, por ejemplo, en el caso del DF, donde no es la primera vez que se intenta hacer la separación. Ahora existe una norma específica, pero ahora falta la difusión y el convencimiento. Pero estamos convencidos de quién va a recibir esos subproductos. Hay una empresa que está dispuesta para poder reprocesarlos, para cerrar perfectamente el círculo. Y esa es la parte que nos está faltando, por ejemplo, en el caso de Puebla y la zona metropolitana, porque ya no somos nada más la ciudad de Puebla o el municipio de Puebla, somos cerca de 40 municipios entre Puebla y Tlaxcala, que en 10 años estaremos decidiendo qué hacer en el tema específico de los residuos sólidos urbanos. Chiltepeque ya no va a dar para más. Y no hemos pensado en otras alternativas como son estaciones de transferencia, comunidades industriales para recuperar la mayor cantidad posible de todos estos residuos valorizables, porque tienen un valor. Sí, porque la basura no es Y nada más cuesta, y ¿no? si no También. lo hacemos en casa, esas separaciones por espacio y por tiempo muchas veces, pero sí podemos llevarlo a un centro de acopio y retirar o recuperar de manera muy, muy interesante en porcentajes que pueden variar del 40 al 70%. Si hablamos de 1.800 Sí. toneladas, le quitamos bastante y aumentamos la vida útil o pensamos en otras tecnologías como para poder recuperar energía, como lo plantea hace un momento. Claro. ¿Es viable, Juan Luis? ¿Es viable
cambiar, pensar que podremos algún día avanzar en este asunto que tenemos ya 20 años amarrados a lo mismo? Yo lo compararía un poquito con lo que pasó cuando el Suapap sufría en Sábado de Gloria, que la gente se bañaba, hasta que no impuso la autoridad multas y sanciones para la gente que se mojaba, que desperdiciaba el agua en esa época. La gente no dejó de hacerlo. Hoy se hace en menor cantidad, pero ya no se hace como se hacía hace 15 años. Yo creo que si el Estado, más allá del municipio, el Estado considerara el ejemplo que está haciendo ahorita la Ciudad de México y viera la posibilidad, una de dos, o alinearse a la norma de la Ciudad de México o crear su propia norma ambiental estatal, podría mejorar, porque entonces lo que decía Armando de Linares, yo tengo una norma que es obligatoria y me va a obligar centros comerciales, escuelas, las oficinas de gobierno. El gobierno predica que se haga la separación. ¿Cuántas oficinas de gobierno tienen separación de residuos? No las conozco. No todas. Digo, no las conozco. Ajá. Oficinas y la por alguna razón las visita uno. Hace falta, ¿no? Entonces, las escuelas, las empresas, tú puedes visitar varias empresas. La UPAEP es una de las instituciones educativas del Estado que mejor organizado tiene su esquema de separación de residuos. En la Ibero también lo tenemos, pero hay escuelas que no lo tienen. Sacan su contenedor y se lo lleva todo revuelto. Una norma haría que el ciudadano lo separe. Si ya tenemos un ejército de recolectores voluntarios, que a lo mejor yo no tengo auto, no tengo la posibilidad de llevarlo a un centro de acopio o a los puntos limpios que tiene el municipio, pues me apoyo en el recolector voluntario, ¿no? Entonces, si esa norma se adoptara, se creara, o incluso se mejorara, porque la norma del DF tiene también sus detalles, podría Puebla incluso ser punta también a nivel nacional. ¿Hay posibilidades? Hay posibilidades. Yo sé que hay programas que han funcionado y de pronto se les olvida. ¿Qué es lo que mueve al tema? Hay tanta envidia política que no permite tomar decisiones de largo plazo con temas que son permanentes, como es este caso de la basura, maestro Bastiel. Sí, evidentemente aquí hay un trasfondo político. Digo, no es el tema de meternos en la política, pero sí es importante saber que los problemas que existen no se atacan de fondo y deben permanecer las soluciones. Este programa de Al Piso No, que se creó en la gestión de Eduardo Rivera, tuvo mucho éxito, y de 1,000 personas, 800 personas que lo iniciaron, creció a cerca de 4,000 personas, lo cual representó un incremento bastante sustancioso. Y lo digo en el sentido también, no tan solo en el tema ambiental, representaba el ingreso de más de 4,000 familias que dejaron de salir de una cuestión vulnerable socialmente, y entonces, pero tenían el respaldo del municipio a través de que estaban perfectamente identificados y sabían quiénes y en qué zonas estaban realizando esta actividad. Son los que van sacando la basura que cuesta. Esos son los recolectores voluntarios, son los recolectores perfectamente identificados. Pero surgió el otro grupo que dijo, yo trabajo de manera independiente, y entonces de repente había choques por la recuperación de estos materiales. El plan trazado para los recolectores voluntarios estaba bien hecho, y la idea era ser adoptados por las colonias para recuperar esos materiales y al mismo tiempo realizar algunas jornadas de limpieza. Estaba bien, estratégicamente estaba bien. Pero ahí se acabó. Pero termina la gestión y parece ser que se pierde mucho el interés, como sucede muchas veces. El hecho de decir ya no hay tantos recursos para este grupo, pues ya es como irlo matando poco a poco, ¿no? Entonces sigue, pero no con tanta fuerza. Yo creo que ahí se perdió mucho que pudiéramos lograr todavía para poder recuperar más materiales y sobre todo crear una cultura en la sociedad. Juan Luis, has trabajado en el tema, lo conoces. ¿Qué es lo que sigue para poder establecer realmente una norma que nos permita darle un tratamiento adecuado a la basura? Yo creo que el municipio o la ciudad tiene gente experta que puede coadyuvar muy bien con el ayuntamiento, incluso hacer una especie de comité metropolitano con representantes de los municipios conurbados, como bien lo decía el maestro, y de alguna manera diseñar esa estrategia, ver qué elementos, qué fortalezas tenemos, porque no solo están los recolectores voluntarios, hay empresas poblanas ya que se dedican a temas de reciclaje de los residuos orgánicos, temas de compostaje, hay 2 muy buenas en Puebla, hay un reciclaje de hasta el escombro de la ciudad, hay empresas de reciclaje que hoy le están dando el servicio y que de repente se ven rebasadas
Si tú volteas a los parques industriales, las empresas que le dan servicio a estas grandes proveedoras de Volkswagen o ahora de Audi, pues ahorita están incluso hasta rebasadas porque hay un aumento en la producción de vehículos con las dos armadoras y hay una generación de materiales reciclables muy grande. Estas empresas trabajan a la línea de la ley, como decía Armando, o sea, pagan impuestos porque hay un tema fiscal, Sí. Generan empleos, hay una economía en este tema. Pero hay que Entonces, darle reconocimiento, hay que darles una estructura. hay que unirlos, porque al final Sí. es las fortalezas que ya tiene la ciudad, ¿no? O sea, yo creo que el presidente municipal actualmente tiene mucha visión en el querer hacer las cosas también diferentes y es sentarse con la gente que tiene, con los expertos que tiene, alinear todo y definir una estrategia. A él le queda año y medio. Sí. Entonces yo creo que puede dejar muy buenas cosas. Bien. Finalmente, maestro Raciel, denos una advertencia, un escenario en el futuro de si no hacemos algo ahora, ¿a qué problema o qué crisis enfrentaremos? Pues pueden ser dos. El primero es crear las empresas que puedan reciclar verdaderamente, cuya experiencias. Morfoplast con PET 100% y sacar una fibra de primera calidad. Y eso es crear una nueva cultura para que desde casa podamos ir separando sus materiales. Y la otra es seguir teniendo rellenos sanitarios contaminando el suelo por cualquier zona de nuestro municipio y de otros municipios y crear focos de contaminación. Gravísimos focos de contaminación. Definitivamente. ¿Qué futuro ves, Juan Luis? Igual que lo que dice el maestro, yo creo que tenemos dos escenarios. Si le apostamos a desarrollar económicamente, fortalecer el mercado ambiental de los residuos, podemos hablar de que Puebla puede ser ejemplo a nivel nacional, puede haber economía, empleos, puede haber una solución al problema de los residuos. Si esto no se mejora, vamos a tener no solo problemas de contaminación, sino ahorita el tema de cambio climático. También Puebla está aportando grandes cantidades de gases de efecto invernadero por estar confinando residuos en un relleno sanitario. Eso es en lo que vemos, pero hay barrancas que todavía se está depositando y se está mal manejando. O sea, la mayoría de Las riberas de los ríos. Las riberas de los ríos, hay muchos residuos, muchos rellenos sanitarios en el estado que operan mal. Entonces, incluso posiblemente hablar de un tema paraestatal, una empresa paraestatal que opere los rellenos sanitarios de una manera mucho mejor, ¿no? Maestro Raciel Flores Quijano, catedrático de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la UPAC, muchas gracias por estar aquí. Creo que es un asunto que no debemos dejar a un lado, porque es permanente y hay que estar atentos a lo que sucede. Con mucho gusto. Muchas gracias. Y a Juan Luis Bolaños, ingeniero ambiental, profesor de la Universidad Iberoamericana. Gracias por estar esta mañana, esperando verdaderamente que nos escuchen, quienes nos deben escuchar, y que al final de cuentas la ciudadanía también entienda que su futuro depende mucho de cómo maneje sus residuos. Así es, Fer. Y nos pueda rápidamente un saludo a la maestra Claudia Cruz, que por ahí nos está escuchando, que es gran pionera en este trabajo. Gracias. 7:46. Conoce la nueva GLA 2018 de Mercedes-Benz, el lado intrépido de la vida. Diseños completamente renovados. Gracias. A la orden, igual, maestro.